Para poner en práctica el método de separación de variables, proponemos un ejemplo que es una ecuación diferencial que describe el enfriamiento o calentamiento de un objeto que está inmerso en un fluido. Este fluido puede ser algún líquido o inclusive puede ser en el aire o un gas diferente. Y que no considera variaciones en el espacio, sino solamente variación que la temperatura va cambiando en el tiempo. Esta ecuación es la variación de la temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a el calor que se lleva por convección en fluido, donde TA representa la temperatura del cuerpo que nos interesa y T infinito es la temperatura del fluido en la que está inmerso el sólido. Para este caso, las variables ρ, Cp y H, ρ es la densidad, Cp es calor específico y H es el coeficiente convectivo, los vamos a considerar como constantes, valores que son constantes y que representan las propiedades térmicas del cuerpo que estamos estudiando. Y T infinito, como dije, es la temperatura del medio donde está inmerso el sólido, y también lo vamos a considerar que es un medio muy grande y que la temperatura no varía a pesar de que esté enfriando el objeto o que el objeto esté muy caliente, no va a variar esa temperatura. Lo primero que vamos a hacer es escribir de otra forma o reordenar todos los términos de tal suerte que la primera derivada, que es la derivada de más alto orden, quede sola, y entonces separamos todos los términos que contienen a la variable, ya sea las derivadas o la variable dependiente, y los términos que no tienen esa variable, que en este caso sería una constante. Y nos damos cuenta que esta es una ecuación de primer orden de coeficientes constantes, la podemos considerar como no homogénea y ordinaria. Entonces la pregunta es si seremos capaces de aplicar el método de separación de variables. Esta forma de expresar la ecuación no nos ayuda, sino esta primera forma es la que nos ayuda más a ver si tenemos la posibilidad de usar el método de separación de variables. En este caso, TA es nuestra variable dependiente, T minúscula, que representa el tiempo, es nuestra variable independiente, y las demás son constantes, de tal manera que lo que tenemos en términos generales es que la primera derivada de la temperatura es igual a una función única y exclusivamente de la temperatura misma del objeto que estamos estudiando, que sería igual a tener una función de la variable dependiente. Esto pues nos lleva a que sí podríamos aplicar el método de separación de variables. Todo lo podríamos expresar de la siguiente forma, en donde la diferencial de la temperatura del cuerpo entre la función de la temperatura del cuerpo es igual a la diferencial del tiempo, y me llevaría a integrar ambos lados de la ecuación. Para hacer esto, pues el término de las constantes lo vamos a dejar en donde más nos convenga, y esa es una decisión que vamos a tomar nosotros, que donde más nos convenga, y generalmente se pone donde sea más fácil de integrar. Entonces este a menos t infinito queda del lado izquierdo de la ecuación con la variable dependiente, y el término de la constante va a quedar junto a la diferencial del tiempo para efectos de integración que sea más sencillo. Una vez que ya los escribimos de esta manera, integramos ambos lados de la ecuación, y en algunos casos ven directamente la integral de la izquierda, pero a otros se les complica un poco más. Entonces, y que era lo que generalmente se hacía en cálculo, vamos a proponer un cambio de variable para la variable dependiente. Y entonces y este es un cambio de variable que generalmente se hace en transferencia de calor. Esta diferencia de temperaturas vamos a llamarla teta, que va a ser TA del cuerpo menos la T del fluido. Y también vamos a obtener su diferencial. La diferencial de teta es igual a la diferencial de la temperatura del cuerpo que estamos estudiando. Y
en términos generales sería igual a eso, pero para que veamos, vaya a ser la diferencia. Bueno, se escribe también la diferencial de la temperatura infinito. Pero recordemos que esta temperatura es constante, por lo tanto su diferencial es cero. Y con esto ya podemos reescribir la ecuación, nuestra ecuación diferencial. Entonces obtenemos que la diferencial de teta entre teta, la integral de eso, ya ahora sí es más obvio que es el logaritmo natural de teta, menos, sacamos la constante del integrando del lado derecho de la ecuación, y entonces las integrales quedan muy claras y relativamente sencillas de hacer. Y entonces la primera integral es el logaritmo natural de teta menos h entre rho c p por el tiempo más la constante de integración. Que esto representaría la solución general en términos de teta. Sin embargo, a mí, bueno, no es de nuestro interés saber esa variable, sino lo que queremos conocer es la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, voy a copiar esto para llevarlo a la otra hoja y reescribirlo en términos, ahora no de la variable, del cambio de variables que hicimos, sino en términos de la, en términos de la variable original. Y entonces me quedaría de la siguiente forma: logaritmo natural de la temperatura del cuerpo menos temperatura infinito, y todos los demás términos pues quedan iguales. Ahora, generalmente lo que buscamos desde el punto de vista de la física es expresiones donde quede la variable dependiente despejada o expresiones explícitas. Entonces, si quiero retirar el logaritmo, basta con que aplique Euler, o todo lo eleve Euler, lo eleve en los dos lados, y entonces ahora me queda Euler menos h rho cp por el tiempo más una constante 1. Usando la ley de los exponentes, puedo expresar esto mismo como de la siguiente forma, en donde ahora el Euler va a estar elevado primero a un término y luego al C1. Y todo ese término, Euler elevado a una constante, es una nueva constante que le voy a llamar constante 2, Euler menos h, Euler a la menos h entre rho cp tiempo. Y por último, voy a despejar la temperatura del cuerpo, que ya nada más es tenerlo algebraicamente. Ya la parte de arriba será una ecuación o la solución correcta. Sin embargo, como yo quiero expresiones explícitas, sería dejarlo de esta otra forma, y con esto ya tendría la solución a mi ecuación, y queda en una solución general que es C2. Esa constante 2 no la conozco. Para determinar estas constantes, lo que se usan son condiciones iniciales o condiciones en la frontera. En este caso, como se habla de variaciones temporales, seguramente lo que debemos de conocer es cómo era el estado del fenómeno bajo estudio al inicio, en un tiempo cero. Entonces vamos a proponer que al tiempo cero la temperatura del cuerpo es conocida y va a ser T subíndice 0. Para determinar la constante 2, lo que se hace es, en la ecuación solución que está subrayada en rojo, sustituir la condición inicial. Es decir, donde yo vea o donde se vea TA, vamos a sustituir por el valor de T0. En este caso, pues quisiera poner T0. Y donde se vea el tiempo, vamos a poner un 0. Entonces T0 es igual a T infinito más C2, que aún no la determino, Euler elevado a la menos h rho cp por 0, que es el tiempo en donde la temperatura del cuerpo es igual a T0. Este Euler elevado a la 0 me da un 1, y entonces pues ya puedo obtener C2. Y cabe señalar que solamente sustituir los valores, tanto cuánto vale TA, o sea, donde vea TA ahora va a ser un T0, y donde vea el tiempo va a ser un igual a 0. Entonces, de esto yo puedo determinar que C2 es igual a T0 menos T infinito.
Y entonces ya si yo sustituyo esta constante 2, lo que yo obtengo ahora es una solución particular. El caso donde tenía la constante 2 indeterminada es una solución general y es toda una familia de soluciones. Esa ecuación es arbitraria y ya respondiendo al problema particular puedo obtener una solución, valga la redundancia, particular, en donde tengo determinadas la constante de integración y ya tengo mi solución al problema en donde conozco cuánto vale la constante.